Buenos días también para nuestra audiencia en Facebook y los que van a ver el video por YouTube. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cruzada Cristiana, Casa de Bendición, en Villavicencio. Dios los bendiga a todos. Y bueno, los niños pueden salir, si quedan niños, ya ellos... Gloria al Señor porque Él es bueno. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, capítulo 1. Y hablemos un poquito de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es la única del Nuevo Testamento que no presenta autor. Muchos piensan que es Pablo por algunas similitudes con sus otros escritos. Esta carta fue escrita antes de que cayera el templo, de que el templo fuera destruido. ¿Sí se acuerdan más o menos cuál es la fecha de la destrucción del templo de Jerusalén? 70. ¿Año qué? Año 70. No se les olvide que eso es bien clave dentro del estudio de la palabra. Cae el templo de Jerusalén, es quemado. Pero esta carta se escribe antes, porque hay unos referencias a los sacrificios que se hacían en el templo. Acordémonos que después del templo, después de la destrucción del templo, no se hicieron más sacrificios. Eso quedó totalmente abolido, ¿no? Primero porque algunos de los judíos, pues ellos no querían dejar sus sacrificios. Pero acuérdese de lo que le dijo el Señor a los discípulos cuando le dijeron: wow, Señor, ¿usted no ha fijado estos edificios? ¿Qué le dijo él? Esto no quedará piedra sobre piedra, más o menos en el año 33. Y cae en el año 70. Y eso era la gran gloria de los judíos, ¿no? Entonces cae en eso. ¿Por qué? Aquí estaba apuntando la palabra a que no hay sino un solo sacrificio por el pecado. ¿Cuál es? Jesucristo. Una vez y para siempre, ¿no? El cristianismo era una religión ilegal en el Imperio Romano. Los creyentes enfrentaban el encarcelamiento, el embargo de sus bienes y eran marginados socialmente tanto por los romanos como por los judíos. Entonces estaban pasando un momento bien difícil, ¿no? Y muchos de esos hermanos eran marginados aún por sus propias familias. Y estaba una presión muy fuerte dentro de los hermanos, porque el judaísmo no estaba siendo perseguido. El que estaba siendo perseguido era el cristianismo. Entonces muchos de ellos habían venido del judaísmo. Y la presión era tan fuerte que muchos de ellos estaban volviendo atrás. Entonces, en ese contexto, a grandes rasgos, se está escribiendo el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, muchos la asimilan con la carta a los romanos, porque es una carta tan básica dentro del cristianismo. Es de las cartas de la columna de la fe y de la doctrina en el cristianismo. Entonces, hoy vamos a hablar
del capítulo 1, versículo 1 al 3. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vamos a dejar ahí por el momento. Entonces, vemos en este libro cómo era el pensamiento judío. El pensamiento judío, ellos creían en Dios, pero siempre les habían hablado de ese Dios maravilloso. Aunque ellos entendían muy bien la palabra Elohim, que es Dios plural, pero no le había sido manifestado ese Dios plural para ellos. En el Antiguo Testamento hablaban del ángel de Jehová, pero ellos no entendían, así como nosotros hoy entendemos, que el ángel de Jehová era una cristofanía, era una referencia a Jesús. Entonces, su enfoque era Dios. Dios. Y pasa que viene Jesús, la revelación de Jesús. Y ahora les dicen, aunque ellos tenían mucha referencia, que el Mesías iba a venir. Y conocían muy bien el capítulo 53 de Isaías, el Mesías va a venir. Y les habían hablado por más de 700 años de que venía el Mesías, y David también tenía varias referencias al Mesías y en los Salmos en el año 1000. Pero esto no había sido hecho. Entonces la visión de ellos era Dios, el único Dios. Y viene la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ahora Dios tiene un hijo? Aunque eso lo había dicho en Isaías y en los profetas. ¿Cómo así que Dios tiene un hijo? Y en este libro vamos a encontrar la revelación de Jesucristo para los judíos. Y empieza él diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y le está diciendo, y parte de una premisa. ¿Qué es lo primero cuál es la primera palabra que hay en ese texto? ¿Cuál es la primera palabra? Dios. ¿Qué parte? De que hay un Dios. Esto no es una carta para el que no cree que hay un Dios. Parte de la premisa que hay un Dios. El Dios que ellos habían conocido en el judaísmo. Está Dios. Y dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y esto nos habla algo del carácter de Dios que está desde el principio. ¿Qué es? ¿Qué nos hablará esta frase? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué nos habla del carácter de Dios? ¿Qué piensa usted? Pensemos un poquito en eso. ¿De qué te habla del carácter de Dios? ¿Ah?
Está pendiente, ¿qué más? Persiste, ¿qué más? Ahí hay un verbo, ¿cuál es? ¿Ah? Hablar. Hablar, hablar. Y claro, ellos escuchaban a los profetas. Fue que Dios le habló a nuestro padre Abraham por medio de los profetas. Dios le habló a David por medio de los profetas. Y esto nos habla de un Dios que se quiere comunicar. Hay veces uno le dice a las personas, es que Dios habla. Uy, ¿cómo así? ¿Dios todavía habla? Pero queremos tener una relación con Dios y si Dios no habla, ¿qué hacemos? ¿Cómo usted tiene una relación con una persona que no habla, que no se comunica? Porque el sordomudo, él tiene su lenguaje y se comunica. Pero una persona que no se comunica, ¿cómo usted emprende una relación con esa persona? No se puede. Porque la base de la relación son las comunicaciones. Y él está diciendo, es que ese Dios que hablaba a nuestros padres por medio de profetas, ese que le gusta comunicarse con nosotros, habla de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el autor de la carta está diciendo, Dios habló por medio de los profetas, lo tenemos escrito, ellos tenían todas las escrituras por medio de los profetas, lo que Dios le había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él les había hablado. Y ahorita le está presentando ¿a quién? Al Hijo. En el pasado Él nos habló por medio de los profetas, pero ahorita nos está hablando en los postreros días. Nos ha hablado y está hablando en presente. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Entonces, ese Dios lejano que ellos veían, viene y se hace presente por medio de Jesucristo. Gloria al Señor por eso. ¿Qué necesidad tenía el Padre de enviar a Jesús? Fue el amor de Dios que derramó a su Hijo para que viniera y se hiciera carne y anduviera entre nosotros. ¿Para qué? Para hablarnos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Hablarnos, mi amado. Hablarnos. El deseo, el propósito de Jesús es que nosotros lo escuchemos. Él quiere hablarnos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, todo lo que oí de mi Padre, eso lo estoy dando a conocer a ustedes. Ese es el propósito, mi amado. Que nosotros escuchemos al Señor. Muchas veces escuchamos más otras cosas que al Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo, mi amado.
Él es. Él estaba acá. Él subió, ascendió a los cielos. Nos habló, nos dejó su palabra para que lo conociéramos, para que habláramos con Él, para que lo escucháramos. Y eso es lo que le está diciendo a estos hermanos en medio de la persecución. Y voy a adelantarme un poquito. En el capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y vemos unos hermanos que estaban pasando una situación bien difícil. Una situación que a cualquiera haría devolverse. ¿Cómo sería si nosotros estuviéramos pasando una situación de esas? ¿Realmente nuestra fe está firme en Jesús para pasar una situación de estas? Una situación, más adelante va a decir, y muchos de ellos fueron aserrados. Imagínate ver tu familiar siendo aserrado por la causa de Cristo. ¿Qué pensarías tú? Nuestra fe está firme en Jesús para pasar estos momentos como ellos pasaron. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y les está diciendo, es que Jesús no es un aparecido. Jesús no fue que llegó ahorita con el Nuevo Testamento. Él ya estaba. Él es el creador de los cielos y la tierra, como lo dice Juan capítulo 1. Dice que en Él fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y les está diciendo que su fe esté puesta en Jesús, quien vino y se encarnó y murió, pero resucitó para que ustedes tengan vida juntamente con Él. Y le dice, hermanos, vale la pena, no sucumban en medio de la adversidad. Porque en medio de la adversidad lo que lo sostiene uno es la fe puesta en Jesús, mi amado. Y vienen días difíciles para la iglesia, mi hermano. Vienen días difíciles para la iglesia. Pero eso va a ser un tamiz en el reino de Dios, donde se verá aquel que realmente cree. La historia dice Flavio Josefo, que cogían los niñitos de los piecitos y le decían al papá, niega a Jesús y tu hijo vive. Y estos hermanos decían, por Jesús. Y los verdugos soltaban el niño al circo romano y lo despedazaban las fieras
frente a su papá y a su mamá. Pero su fe no se movió, porque su fe estaba puesta en Jesús. Mis amados, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Porque acuérdese que nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en que un día el Señor vendrá por nosotros y estaremos por toda la eternidad. Pero eso, ¿para quién es esa promesa? Para el que perseverare hasta el fin. Para el que persevere hasta el fin, mi amado. Y dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él se ha revelado de muchas maneras, pero ahorita les está diciendo: es por medio de Jesucristo. Y nosotros tenemos la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo. Tenemos el libro completo. Ellos no tenían sino el solo Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el pacto completo. Ese pacto completo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y le está diciendo es que Jesús, ese es el resplandor de la gloria de Dios. Vale la pena vivir y morir por Jesús. No importa, mis hermanos. Usted viva para Jesús, les está diciendo. Viva para Jesús. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Imagínese cómo se sentía un papá de esto dejando morir a su hijo para no negar a Jesús. ¿Cómo se sentía un padre de familia donde vengan y le quiten todos sus bienes por la causa de Jesús? Donde termine en la cárcel por la causa de Jesús. Y Él les está diciendo: tranquilos, mis hermanos, porque Jesús es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Nada se ha salido de las manos del Señor. Que su fe esté puesta en Jesús. No importa, mi hermano. No importa lo que pueda pasar. No importa las circunstancias de este mundo. Pero que nuestra fe no falte. No falte. Porque hay muchas tentaciones para echar para atrás. Tanto que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a orar para que tu fe no falte hasta desmayar. Hay tentación para echar para atrás. Hay momentos difíciles en la vida que quieren hacernos retroceder, mi amado. Pero como lo va a decir el capítulo 11, capítulo 10, versículo 32, dice: porque no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden, sino los que a vida eterna permanecen. Pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, mi amado. Acuérdese lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma, capítulo 10, versículo 17. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios.
por el oír la palabra de Dios. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Quien sustenta todas las cosas. Mi amado, no importa esa enfermedad que tienes, que eso no te haga retroceder en tu fe. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el poderoso. Y un día estaremos con Él si perseveramos hasta el fin, mi amado. Si perseveramos hasta el fin. No es que el Señor no me hizo tal cosa, entonces yo no lo sigo. Pero ¿quién pierde, mi amado? ¿Será que Dios va a perder? Nosotros, mi amado. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros, mi amado. Dios no necesita de nosotros. Su misericordia nos alcanzó. Necesitamos de Jesús. Cobra ánimo en medio de la adversidad, porque yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús, por vida o por muerte, dice Pablo. No importa las circunstancias. El Señor está ahí y Él va a ser adorado. Dice, porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa misma palabra que allá en Génesis dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Esa misma palabra está diciéndoles acá. Esa misma palabra que creó el universo es la misma palabra que tenemos con nosotros. Jesucristo. Jesucristo. No te dejes desanimar por la circunstancia. No te dejes desanimar por la circunstancia. Que tu fe no la definan las circunstancias. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Digo, pero si es que ustedes fueron lavados con la sangre de Cristo. Jesucristo pagó por nosotros. No podemos volver atrás. No podemos desanimarnos hasta desmayar. Cobremos ánimo. Busquémoslo a Él. Busquémoslo. En medio, dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué pasaría si usted tiene un amigo que se sienta en la mesa? Hablemos del presidente de Colombia. No importa quién sea, pero que se sienta allá con el presidente. ¿Qué haría usted? Un gran amigo suyo que haría lo que fuera por usted. ¿No se sentiría seguro? ¿No? Cualquier cosa, yo llamo a mi amigo. ¿Sabe que nosotros tenemos un contacto entre la Trinidad y se llama Jesús? Se llama Jesús. Dice que Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros ante el Padre. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Tenemos el mejor contacto que puede existir frente
al Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y eso tenía que darles ánimo a los hermanos en medio de la adversidad, en medio de semejante persecución y muerte. Y ese mismo Jesús fue el que murió por usted y por mí. Ese mismo Jesús fue el que nos dio entrada ante el Padre con confianza. Ese mismo Jesús que quitó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entrar. Dice que quitó la enemistad entre Dios y nosotros. Acuérdese que cuando uno no cree en Jesús, tiene una enemistad con el Padre. Pero Jesús vino y quitó la enemistad entre el Padre y nosotros. Dice que nos reconcilió. Nos reconcilió con el Padre. Dice, hermanos, ¿cómo van a perder ustedes eso y volverse atrás? Y para nosotros hoy, mi amado, ¿cómo vamos a dejar que las circunstancias nos hagan volver atrás con semejante sacrificio en la cruz por nosotros? ¿Cómo vamos a volver atrás, mi amado? Y yo quiero que pensemos hoy, ese mismo acceso que tuvo Abraham y los profetas, hoy nosotros lo tenemos a la palabra de Jesús. Ninguno puede decir, Dios no me habla. Si no me habla, ¿sabe por qué es? Porque no leo la palabra. Porque no leo la palabra. Acuérdese que la palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Y esto es lo que fortalece nuestra relación con el Señor. Es el mismo Dios, el yo os digo. El yo os digo hablándonos a nosotros. El mismo creador de la palabra hablándonos a nosotros. Tenemos la conexión directa con Él. De aprender, el mejor maestro y su Espíritu Santo en nosotros. La fuente más segura es la palabra de Dios, mi amado. Cristo está en la soberanía, mi amado. No importa que su problema usted no le vea solución. Simplemente hay que llevarlo al Señor para que el Señor haga como Él quiera. Señor, gracias. Me encontré con una misionera, ya tenía como unos 65 años ella, una misionera americana. Ella había sido profesora y directora de escuela, de una escuela primaria en los Estados Unidos hasta que se pensionó. Y esta mujer, hay veces le invitamos a la casa, y camine Katy, toma tinto con nosotros. Para los americanos eso no es muy común. Entonces iba y yo la veía que cada vez que la invitábamos, ella primero pedía el baño prestado. ¿Me prestan el baño? Claro, Katy, sí. Y un día ya la curiosidad, le dije, pero Katy, ¿qué haces siempre que vienes, pides el baño prestado? Dijo, no, Alberto, es que yo tengo que inyectarme la insulina antes de comer cualquier cosa.
cada vez que como, antes tengo que inyectarme insulina. Le dije, uy, Katy, yo no sabía que tú eras diabética. Dijo, Alberto, desde los 4 años soy diabética. Y yo le decía, porque yo tuve un problema cuando chico con la glicemia alta. Y para mí eso fue trágico. Eso fue lo que realmente me trajo al Señor. Que Dios hiciera un milagro en mi vida. Yo no me veía como un diabético. Y le dije, ¿cómo puede uno vivir 60 años siendo insulinodependiente? Porque ella desde pequeñita se aplicaba la insulina. Y ella contestó y me miró y me dijo, Alberto, Dios me ha dado la gracia para vivir así. Y usted no la veía amargada. Todo lo contrario, sirviéndole al Señor. Íbamos con ella a unas escuelitas rurales y ella enseñaba inglés y nosotros enseñábamos la Biblia. Y ella tenía su clase de inglés gratis por Americana. Ese era el gancho para que nos dejaran entrar a las escuelas y nosotros enseñábamos la Biblia. Y usted la veía, una mujer feliz, no estaba amargada, con 60 años de diabética. Mi amado, y eso para mí ha sido un testimonio. Es decir, no importan las circunstancias, mi fe está puesta en Jesús. Y mi vida le pertenece al Señor. Tenemos el mejor intercesor allá en la oficina de la Trinidad. Y yo quiero que leamos Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Esa es nuestra esperanza como cristianos, mi amado. Esa es nuestra esperanza como cristiano. No pongamos la mira en las cosas de esta tierra, sean enfermedades, sean logros. No coloque su esperanza en eso. Que nuestra esperanza esté en el Señor. Coloquémonos sobre nuestros pies. Y oramos al Señor. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando, pero el Señor está ahí como soberano, como poderoso. Él está ahí, mi amado. Que tu fe no sucumba, que tu fe no mengüe. Todo lo contrario, todo lo contrario. Que tu fe crezca cada día por medio de la palabra, conociendo al Señor, conociendo lo que Jesús hizo por nosotros. Eso sea lo que nos sostiene, mi amado. Señor, muchas gracias, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Señor, hoy tenemos, Señor, la fuente más fideligna, papá, que es la palabra de Jesús en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias.
Gracias porque podemos venir a ti con confianza, Señor. Podemos venir a ti con confianza, Señor. Señor, no queremos fijarnos en las circunstancias, Señor. No queremos fijarnos, Señor, en las cosas de este mundo, Señor. Ni en las buenas ni en las malas, Señor. Sino que nuestra fe esté puesta en ti. Como va a decir por allá más adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. Señor, que nuestra fe esté puesta en ti, papá. No importa las circunstancias. Señor, ¿qué es esta vida? ¿Qué es esta enfermedad? Cortas. ¿Qué es este sufrimiento? Corto, Señor. Comparado con toda una eternidad que vamos a pasar contigo, Señor. Pero tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. A honrarte por encima, Señor, de nuestro sufrimiento. A honrarte por encima de las circunstancias, papito. Señor, Pablo estaba en la cárcel. Y él como ejemplo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracia. Señor, Pablo no estaba amargado y estaba inocente en la cárcel y posiblemente lo iban a matar. Pero no estaba amargado contigo. Él estaba esperando en ti, Señor. Que nuestra esperanza esté puesta en ti. Sea por vida, sea por muerte, Señor. Lo que pasa está bien, papá, pero tu nombre sea exaltado, papito. Tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, nosotros le apuntamos. Es a eso por venir, papito. A eso, Señor, que nadie nos puede quitar, el estar contigo por toda la eternidad. Señor, gracias, papito. Gracias por tu palabra, que es aliento para nosotros. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, Señor, como nuestro consolador, para guiarnos a toda verdad. Señor, tú conoces, Señor, ¿cómo está nuestra fe? ¿Quién más que tú puedes conocer cómo está nuestra fe? Y yo oro, Señor, que si nuestra fe está a punto de desmayar, Señor, tú fortalezcas a cada uno de los hermanos, Señor, que está en esta situación. Y cada uno pueda adorarte aún en medio de tal situación. Señor, y no dar lugar al diablo. El diablo quiere que nosotros reneguemos contra ti. Reneguemos contra ti, Señor. Pero como Job poder decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Señor, lo que no tenemos no es lo que determina nuestra fe. Nuestras circunstancias no pueden determinar nuestra fe. Nosotros queremos adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer un testimonio. La historia dice, por cada persona que moría allí por la causa de Cristo, 10 creían en Jesús. Porque vale la pena, si estos 10 dieron su vida por la causa de Cristo, vale la pena. Señor, que la gente pueda ver eso también en nosotros. Que nosotros no somos de los que desmayan, de los que retroceden, sino de los que seguimos adelante a pesar de cualquier circunstancia adversa que haya. Nuestra fe puesta en Jesús. Gracias, Señor,
por estar aquí con nosotros, por consolarnos, por alentarnos, Espíritu Santo, y guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.